Y podría decirse que la guerra está declarada. Primero, un decreto de la Presidencia de la República que prohíbe la venta de garrafas, o más bien la recarga de las garrafas que no estén empadronadas. ¿Qué quiere decir esto? Aquellas garrafas que hayan pasado por un sistema de control de calidad y por razones de seguridad. Los empresarios dan fiel cumplimiento a este decreto, lo cual implica que la gente no pueda ir a las fraccionadoras o estaciones de servicio a realizar las recargas. Incluso hay denuncias de abusos cometidos por los empresarios. Jasmine, adelante, por favor. Sí, gracias. Y lo que plantea el sector de las estaciones de servicio es que solamente el 5% de la totalidad de garrafas que circulan en el país se encuentran empadronadas. Ellos atribuyen este hecho a que una sola empresa es la designada de realizar el trámite de empadronamiento, por lo cual aseguran que la seguridad máxima, valga la redundancia, de las garrafas es garantizada por las propias empresas expendedoras de gas. Esto es lo que señalaba al respecto el vicepresidente de la APESA, también fustigando lo que considera una competencia desleal planteada desde el gobierno para dar ventaja a Petropar. Desde que entró este gobierno y se quedó una sola empresa como la dueña monopólica del empadronamiento, definitivamente es cierto, bajaron los índices de empadronamiento y efectivamente desde hace varios años las fraccionadoras de gas asumieron la responsabilidad de hacer su propia habilitación, revisando las garrafas, inspeccionándolas, manteniéndolas, reparándolas y poniéndolas en circulación en buenas condiciones. De golpe y porrazo sale un decreto que, desconociendo totalmente la situación general del país en cuanto a este tema, prohíbe la recarga de garrafas que no estén empadronadas. ¿Qué quiere decir eso? Y por decreto nos prohíben cargar garrafas. El 95% de la población está restringida y obligada a quedar sin gas por causa de un decreto cuyo trasfondo es en realidad privilegiar nuevamente a Petropar como el salvador de la patria. Y desde el Ministerio de Industria y Comercio señalan que este decreto que justamente prohíbe la recarga de gas en garrafas que no se encuentren empadronadas, en realidad lo que hace es reglamentar una ley que ya tiene 11 años de vigencia. Y al respecto anuncian sanciones a aquellas estaciones de servicio que no estén comercializando el carburante. Esto es lo que decía al respecto el ministro sustituto de Industria, Oscar Vestar. Es una ley que fue en su momento reglamentado por un decreto y que actualmente se modificó ese decreto, pero no en lo que respecta al tema del empadronamiento. Ahora, nosotros consideramos que el empadronamiento es fundamental para garantizar la seguridad de las garrafas y el Estado tiene que hacer lo que tiene que hacer para que eso se garantice, digamos. Y este es un mercado que está regulado. Solamente las empresas que están habilitadas por el Ministerio de Industria y Comercio pueden importar, fraccionar, o distribuir o vender en las estaciones de servicio y hay requisitos que tienen que cumplir. De hecho, en la ley está establecido que, por ejemplo, tienen que tener un stock de 3 meses justamente para garantizar el abastecimiento del mercado o evitar desabastecimiento y es obligatoriedad el expendio del combustible en condiciones normales, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a hacer los controles y a iniciar los sumarios para dar las sanciones en los casos que corresponda, ¿verdad? Y de esta forma entonces prosigue esta suerte de enfrentamiento entre las autoridades, el Ministerio de Industria y Comercio y los propietarios de estaciones de servicio, varios de los cuales incluso ya señalaron que no estarán comercializando gas para evitar las sanciones eventuales que pudieran presentarse por la comercialización a través de garrafas no empadronadas. Aunque esto, como ya lo escuchábamos, también podría significar nuevas sanciones que pueden ir desde multas hasta suspensión e incluso inhabilitaciones. Muy bien, muchas gracias, Jazmín. Y muchas preguntas quedaron flotando
luego de esta determinación de las empresas que se encargan de recargar el gas o las que son distribuidoras. Y la pregunta común que se hace la gente es, entonces quiere decir que ese gas que tengo y no está empadronado ya no me sirve, la garrafa. Y no es así. Lo que pasa es que no puede ir a recargar su garrafa, pero usted puede ir a una empresa que vende garrafas o gas y lo que hace es comprar esa garrafa de 10 kilos. Y cambia, exactamente. Lo que hace es intercambiar. Cuando usted va y compra uno que esté cargado, deja el suyo que está vacío por más de que no esté empadronado. Lo que no puede hacer es ir a recargar. ¿Por qué la gente recarga su garrafa? Porque le resulta más económico. Puede recargar por 20.000, por 15.000. Esto no puede hacer mientras se esté dando esta circunstancia. Si tiene una garrafa de 10 kilos, deberá ir a pagar lo que corresponde a 10 kilos en una empresa que se encarga de vender este producto. Y forma parte de una guerra que se ha instalado desde semanas atrás y que lo propició el Poder Ejecutivo, según dicen los empresarios, con algunas medidas administrativas.